Buenos días, bienvenidos a este video sobre análisis multivariado. Hoy vamos a conocer sobre generalidades de análisis multivariado y cuáles son los tipos básicos más comunes de análisis multivariado. Un análisis multivariado permite ver la interacción completa entre variables y no solamente sus datos aislados. Si me permiten la analogía, mirar el árbol podría ser la estadística, entre comillas, común, y mirar el bosque un análisis multivariado. Podemos definirlo como el conjunto de métodos estadísticos que permiten estudiar simultáneamente tres o más variables con el fin de comprender relaciones complejas que no pueden analizarse adecuadamente por métodos sencillos. Entre sus principales objetivos encontramos reducir la complejidad de grandes conjuntos de datos, detectar relaciones y correlaciones entre múltiples variables, clasificar o agrupar observaciones con características similares, explicar y predecir comportamientos y validar modelos teóricos. ¿En qué áreas del conocimiento lo podemos aplicar? En ciencias sociales o en educación, en psicología y salud, en economía y administración, investigación de mercados, biología, ciencias ambientales, ingeniería, control de calidad. Y en realidad la lista podría ser casi eterna. Yo lo englobé en un etcétera, pero básicamente cualquier área del saber, cualquier investigación que nosotros estemos realizando, es factible que podamos utilizar un análisis multivariado. ¿Y cuáles son los tipos básicos que existen? Uno es el análisis de los componentes principales, también llamado ACP o PSA por sus siglas en inglés, que es la técnica de reducción de la dimensión de los datos, cuyo objetivo es transformar un conjunto de variables originales, variables que van a estar correlacionadas, en un número menor de variables, llamadas componentes principales, que no van a estar correlacionadas, pero conservando la mayor parte de la información del conjunto original. Antes de continuar, me parece pertinente conocer qué es un componente. Es una variable simétrica que se obtiene combinando las variables originales. No está correlacionado con los demás componentes y resume parte de la información contenida en los datos originales. Otra manera de decirlo es que es una nueva dimensión del conjunto de datos. ¿Y cuáles son las características del ACP? Reduce la complejidad de los datos, conserva la mayor variabilidad posible, no distingue entre variables dependientes e independientes, y además los componentes son combinaciones lineales de las variables originales. Para realizarlo debemos seguir ciertas etapas, que son la selección y estandarización de las variables, matriz de correlaciones, cálculo de valores y vectores propios e interpretación de los componentes. Entre sus ventajas encontramos reducir la complejidad de los datos, facilitar la detección de patrones, disminuir los problemas de multicolinealidad y permitir la representación de datos complejos en pocos ejes. Sin embargo, por supuesto, tiene limitaciones. Los componentes pueden ser difíciles de entender. Es una técnica descriptiva y no inferencial. La información transformada puede perder su significado original y además es sensible a valores atípicos. Acá vemos un ejemplo gráfico de un ACP. Cada uno de los puntos es una medición, es un dato. Y esas flechas que vemos son vectores. En los vectores es muy importante tener en cuenta la longitud y la dirección. Y gracias al análisis de todos estos datos vamos a poder analizar o comprender el análisis de los componentes principales. Otro análisis multivariado con el que contamos es el análisis factorial, que identifica factores latentes o no observables que explican las correlaciones existentes entre un conjunto de variables observadas. Aquí el objetivo es explicar o comprender la estructura subyacente de los datos. Las características del análisis factorial son que reduce las variables a factores comunes, supone la existencia de variables latentes no observables y se utiliza para validar teorías y constructos. Existen dos grandes tipos, el exploratorio y el confirmatorio. El análisis factorial exploratorio se usa cuando no se conoce la estructura de los factores y es común en investigaciones iniciales. Por otro lado, el análisis factorial confirmatorio se usa cuando existe un modelo teórico previo y confirma si los datos se ajustan a esa estructura. Los supuestos del análisis factorial incluyen variables cuantitativas o al menos ordinales tratadas como continuas, correlaciones significativas entre las variables,
tamaño muestral adecuado, más de 5 casos por variable, y normalidad aproximada, especialmente en el análisis factorial confirmatorio. Otro tipo de análisis multivariado es el de clústeres o conglomerados, que es una técnica de clasificación que permite agrupar unidades experimentales en conglomerados homogéneos, pero diferentes entre los clústeres existentes. Sus características son que no requiere variable dependiente, se basa en medidas de similitud y de distancia, puede ser jerárquico o no jerárquico y es un método exploratorio. ¿Qué es un clúster jerárquico o un conglomerado jerárquico? Es una estructura de agrupamiento en forma progresiva. No requiere definir el número de conglomerados de antemano y produce un árbol de clasificación o dendrograma. Un clúster no jerárquico, por su parte, forma los grupos directamente sin estructura jerárquica, requiere fijar previamente el número de clústeres y es eficiente con grandes volúmenes de datos. Para la realización de este análisis, las etapas que debemos realizar son la selección de variables, ya sea las relevantes y las comparables, estandarización de las variables, selección del método de agrupamiento, determinación del número de clústeres, interpretación y validación. Las ventajas de este análisis son descubrir patrones ocultos, no requiere supuestos estadísticos estrictos, es flexible y versátil. Sus limitaciones es ser sensible a valores atípicos, los resultados dependen del método y la distancia elegidos y no existe una solución correcta. Recordemos siempre que detrás de cada número hay una historia que la estadística nos ayuda a interpretar. Muchas gracias.